Entonces, empecemos. Então, vamos começar. Vamos lá? Ai, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham, que tiveram essa paciência de nos aguardar. Então, eu vou inverter um pouco a minha fala. Vou começar primeiro pedindo desculpa. Eu já ia explicar, né? Mas eu acho que pelo atraso a gente começa do meio. Bom, recentemente tivemos a gente tem utilizado, né, vínhamos utilizando a plataforma da Simpla com integração com o Zoom, que nos dava aquele formato bem dinâmico, interativo, onde podíamos, né, conversar, ouvir, ver quem estava nos acompanhando, víamos quantas pessoas estavam, íamos ali, tempo real, ouvindo as pessoas. Infelizmente, por uma mudança, no ano passado, a Simpla não faz mais essa conexão com o Zoom. Então, nós precisamos começar um processo de busca aí intensa de outras plataformas que pudéssemos continuar realizando o nosso evento. E isso, né, assim, fizemos alguns testes, mas a estreia nessa nova plataforma que conseguimos identificar, então aí temos duas alterações, né? Antes fazíamos inscrições pela Simpla, agora pela Eventry, e tem esse processo de integração com o StreamYard, YouTube, enfim. Estamos ainda nesse processo de aprendizado. Então, novamente, peço desculpas pelos eventuais transtornos aí, não apenas pelo atraso de iniciar, mas também por essa alteração, né? Infelizmente, perderemos o nosso momento de diálogo que ocorre no final, pois essa plataforma não permite que quem está acompanhando abra o seu microfone, como fazíamos antes, e faça sua pergunta, faça o seu comentário. É uma pena. Estamos ainda investigando outras formas de continuar com o SLAG nos próximos encontros, mas sigamos. Então, lembrando, né, já é a nossa 18ª edição do SLAG, né, o Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Esqueci de me apresentar, tendo em vista toda essa correria, mas vocês já devem me conhecer. Eu sou a Fernanda Matos, eu sou pesquisadora vinculada no NELS, na UFMG, sou docente no Cefet, consultora técnica, membro e voluntária de alguns grupos, entre eles o Climate Heritage Project, e sou também coorganizadora dos encontros do SLAG. Durante esta tarde, serei também a mestre de cerimônia nesse webinário. Então, com a realização dos encontros, temos como objetivo discutir questões que articulam os temas de investigação e incidência nos campos dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo de debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva, baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização das pesquisadoras Vera Guarda, da UFOP, Denise Soares, do INTA, Daniela Nogueira, da UNB e também minha. Contamos com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental da América Latina e Caribe, juntamente com o Grupo de Trabalho Água e Educação, CONAMEX, PHI, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP e Cátedra Unesco da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Nessa edição, a palestra Metodologias Participativas para abordar a articulação de gênero e água será ministrada por Brenda Rodrigues Herrera e mediada por Denise Soares. Brenda é comunicóloga social e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Autônoma Metropolitana. Ela tem mais de 15 anos trabalhando em questões de gênero, direitos humanos e meio ambiente. Tem colaborado em diversas atividades de advocacia nacional e internacional, bem como em contextos comunitários.
Atualmente, é chefe do Departamento de Comunidade Inclusiva da Direção-Geral de Atenção Comunitária da UNAM. Denise, nossa mediadora e também idealizadora desse projeto, ela é brasileira e mexicana, doutora em antropologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, pesquisadora do INTA, Instituto Mexicano de Tecnologia da Água, e ativista da Rede de Gênero e Meio Ambiente. Convidamos vocês a participarem, escrevendo aí suas perguntas, comentários no chat para um momento de interação após a palestra da Brenda. Agora, passo a palavra para a nossa mediadora, Denise Soares. Muchas gracias, Fernanda. Hablo en español para que esté más en contacto con Brenda, que será quien va a ser la conferencista. Gracias, Fernanda. Mil gracias, Brenda. E não só estamos inaugurando plataforma, não? Com alguns problemas técnicos em la inauguração da plataforma. E eu sinto que esse seminário também inauguramos um tema, não? E é um tema de extrema relevância e que permite justamente hilar los temas que habíamos estado abordando en seminarios anteriores, ¿no? La mayoría de los seminarios anteriores abordamos muchísimo la justificación de por qué es importante abordar la articulación género y agua, a dónde están las desigualdades, cómo se construyen estas desigualdades y abordando muy fuertemente el marco conceptual. ¿Qué es eso del enfoque de género y cuáles son los grandes temas que hay que abordar desde el enfoque de género, ¿no? Hablamos siempre de nuestra trilogía, ¿no? De la división sexual del trabajo, cómo esa división sexual del trabajo y la valoración diferencial entre las actividades que unos y otras hacen provoca justamente procesos de desigualdade e maior vulnerabilidade hacia las mujeres, el acceso y control de los recursos, siempre diciendo, ¿no? Que las mujeres tenemos acceso, pero tenemos muy poco control de los recursos y eso hace justamente con que no estemos en los procesos de toma de decisión y las necesidades prácticas y estratégicas, ¿no? Como é importante deixar de pensar só em brindar o água e saneamento, sino nesse processo de acesso a los sistemas e a las tecnologias, fortalecer a presença e a participação das mulheres em los processos de toma de decisão. Então, muitas sessões foram nesse sentido e muitas sessões também foram estudos de caso muito concretos, não? De como se manifestam essas desigualdades em los territórios. Então, escutamos ponencias muito interessantes do noreste de Brasil, de como ha cambiado a situação da vida das mulheres a partir do acesso ao programa 1 Milhão de Cisternas. Assistimos ponências de participação política das mulheres, de acesso ao saneamento e como isso impacta diferencialmente, sinfim, não? Então, sinto que o que teníamos era os estudos de caso, que foram riquíssimos, e o marco conceptual com sua justificação, pero não teníamos esse hilo que é el como se manifiesta em campo esa referencia que ya dieron las ponencias y las metodologías lo que nos permiten es justamente eso, hilar los contenidos de qué está pasando en territorio, con cómo es el marco conceptual a través de cómo se recoge la información para entender los procesos de desigualdad, cuáles son las causas y a partir de ahí definir procesos para ir reduciendo esas desigualdades. Entonces, las metodologías son los cómo y son clave porque ellas que nos dan ese hilo que permite unir todos esses abordajes que hacemos. Y lo que Brenda nos va a comentar es justamente eso. Cuáles son una serie de metodologias, de técnicas que viene usando a lo largo de su larga trayectoria y nos da muchísimo gusto poder escucharla, ¿no? Brenda, un abrazo grande para ti y te escuchamos. Hola, oigan, pues quiero decir que estoy muy contenta de estar con compañeras brasileñas, ¿no? Y bueno, ya bien lo decían, Denise es brasileña, pero también mexicana y la queremos con el corazón y qué bueno que la podemos compartir en este espacio. Y pues a partir de lo que ha dicho Fernanda y Denise,
pues ustedes ya son muy personas muy expertas en género y agua, y seguramente lo que acá les vamos a compartir, pues irá abonando como a esta formación que ustedes tienen. Bueno, pues muchas gracias y un saludo, y seguramente ya lo notaron, yo hablo un poco rápido, entonces si siente que van muy rápido, Denise, igual puedes hacer unos ojos o una seña para que yo vaya más lenta, ¿va? Bueno, muchísimas gracias, y pues como bien decía Denise, lo que yo les voy a compartir ahora es justamente algunas metodologías participativas para abordar la articulación y género y agua. Y lo primero que quiero decir es que estas metodologías, pues yo no las inventé, sino que es resultado de un proceso colectivo de más de 20 años de la Red de Género y Medio Ambiente, desde donde Denise y yo también participamos, y que pues deviene de pensar, de soñar, por qué tenemos que abordar el género y el agua desde lo participativo. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, esto que ustedes ya lo vieron hasta el cansancio, nada más lo voy a decir así, muy rápido. En México, en 2015, ya hace algunos años, tuvimos una estrategia muy preciosa y que Denise y yo y muchas la amamos, que es la Agenda Azul de las Mujeres, que fue una estrategia que buscábamos, y todavía buscamos, por supuesto, promover una gestión democrática del agua donde las mujeres sean protagonistas, pero donde también sus demandas, sus propuestas y también hay que decirlo, sus sueños estén colocados a la hora de tomar decisiones en lo colectivo y en la incidencia en políticas públicas. Eso es la Agenda Azul, y bueno, también decir que en algún momento tuvo un premio internacional de buena práctica, por ahí del 2006, 2007, cuando éramos muy pequeñitas en el tema de agua, y ahora pues ya deberíamos ir por más acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes ya vieron, ¿no? Que sí es necesario hablar de género y agua. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres pues tenemos una relación diferente con el agua, hacemos usos distintos y por lo tanto enfrentamos diversos problemas y accedemos al recurso y a las decisiones de manera asimétrica. Y eso pues lo tenemos que ver, ¿no? Por supuesto, ya Denise decía, y acá lo vamos a encontrar también, y yo creo que con todas las que han participado, pues que un concepto que nos sirve mucho es la división sexual del trabajo, para ver qué pasa en la casa, pero eso cómo se traduce en desigualdades al momento de ir a la gestión del agua y al término de, pues, cómo participan en la gestión del agua y saneamiento, por supuesto, ya sabemos que tenemos que verlas juntos, pero no se traducen igual de oportunidades, igual que los hombres, ¿no? Y algo que es muy importante es que hemos aprendido que los valores sociales y los estereotipos culturales, pues claro que van planteando y van guiando las prácticas de gestión del agua. Y bueno, decir que algunas fotos son mías, pero la de la extrema inferior derecha es de Denise, por cierto, ¿no? Entonces, para que vean que eso también, desde las fotos y recabar las imágenes, pues también ha sido algo colectivo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿como por qué hablar de metodologías participativas con enfoque de género? Si, bueno, ya tenemos departamentos, instituciones que se encargan de llevarnos el tubo, por decir, o la conexión al servicio. Sin embargo, ya lo sabemos, es que el tener la conexión al tubo, pues no garantiza, uno, que tengamos el agua de manera permanente, pero tampoco garantiza que si vivimos alguna problemática, vamos a estar ahí, en particular las mujeres y toda la ciudadanía, tomando las decisiones. Y por supuesto, nosotras cuando empezamos a abordar, a hilar y a tejer esta articulación de género y agua, pues nos dimos cuenta que esa forma de hacer políticas hídricas no consideraba todas las necesidades sociales y que eso era importante contemplar. Y por supuesto, a lo mejor ustedes en Brasil y nosotras acá en México, intuyo que podemos tener similitudes en el modelo de gestión del agua, donde justamente lo que ha prevalecido por años es una visión técnica e ingenieril, con todo respeto a la parte técnica, pero lo ingenieril, solo por lo ingenieril ya nos damos cuenta, por ejemplo en México, que no ha sido capaz de resolver todas las problemáticas en términos de derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces nosotros nos planteamos desde ahí, pero también algo que ya habíamos planteado desde el 2005 es que el agua tendría que ser reconocida como un derecho humano. Y por supuesto, ustedes, y al saneamiento, seguramente ya lo habrán visto en otras sesiones, pues cómo ha avanzado en Latinoamérica particularmente, que hayamos logrado que el agua fuera un derecho humano al agua. Y entonces, digamos, nosotras nos colocamos pues desde dos perspectivas. Por supuesto, considerando el agua como un derecho y vinculado al saneamiento, pero también pues con una visión feminista y también de derechos humanos
de las mujeres. Entonces, eso es súper importante. Eso es lo que sustenta nuestra metodología. Y también decir que esta metodología, pues también recoge la experiencia de muchas compañeras de la Red de Género y Medio Ambiente que hemos estado trabajando y yendo a comunidades. La siguiente, por favor, compañeras. Gracias. Bueno, pues aquí yo le puse manos a la obra, ¿no? Y decirles que nosotras cuando vamos a alguna comunidad o alguna intervención de co-construcción de alternativas o de diagnóstico, empezamos por esto. En México le llamamos refranes, no sé cómo le llaman en Brasil, pero son aquellos dichos que pueden ser hasta, que hacen una rima, pero que traen un contenido, ¿no? O un mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí en México decimos, abril lluvioso hacia mayo hermoso. Y así vamos entregando a cada persona la mitad de cada refrán y vamos dando pie a que nos conozcamos diciendo su nombre, de dónde viene, cosas que les gustan, pero también, pues, no les voy a leer todos los refranes, pero si ustedes los van viendo, por ejemplo, tenemos una que dice, me dejó vestida y alborotada. En términos de género, ahí empezamos un poquito como a ligar con las compañeras y los compañeros cuando vieron los talleres, como un poco también como desde el humor, a ver qué onda, qué nos está diciendo esta frase, así vamos a empezar el taller, cómo le hacemos, y entonces nos sirve para hacer una reflexión al final de que todas las personas van teniendo sus refranes, los vamos analizando, pero lo que les decimos es que justo de lo que vamos a hablar en el taller es está tejido entre dos hebras, el género y el agua, y nos da pie, por supuesto, a siempre entrarle como a presentarnos, presentar el objetivo del proyecto, del taller y a dónde queremos, y también nos da pie, por supuesto, pues digamos, como son refranes muy conocidos en México, pues también un poco para distensarlas, quienes estemos ahí, generar ambientes amigables, pero empezar la reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos otra de esta que es súper fuerte, bueno, todas son muy fuertes, sobre todo las de género, ¿no? Pero ni estopa entre tizones, ni mujer entre varones. Y el tizón es estos como carbones para hacer fuego. Entonces, fíjense, ahí hay unos mensajes también de género bastante desiguales, como ya sabemos que son en su mayoría. Entonces, con esta pequeña actividad, pues continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Para seguir con manos a la obra. Ay, bueno, seguramente Denise se va a acordar de este rompecabezas, pero bueno, el ciclo del agua, ¿no? De repente, pues nosotras nos empezamos a dar cuenta que no se consideraba el agua como un bien natural, que antes de pasar al tema de considerarlo un servicio, tenemos que reconocer la importancia de todo, lo importante que es la vida en el universo para el agua, para los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues empezamos muchas veces con estas actividades y pues reflexionar, ¿no?, sobre el ciclo natural del agua para abordarlo de manera integral. Y aquí una de las metodologías que hicimos fue mandar a hacer el ciclo del agua en un rompecabezas, como ahí nos da la perspectiva de la chiquita, que fue en una feria de derechos humanos de la Ciudad de México. Y entonces, a partir de ir armando el ciclo del agua, pues nos dimos cuenta también que las personas o las comunidades donde íbamos y que no tenían bosques, ríos y árboles en su conjunto, no recordaban las fases del ciclo del agua, y entonces hacer el ejercicio nos permitía recordar todo el tema del agua, la importancia, las fases y estas cuestiones que la gente al recordarlo, pues también tomaban como conciencia, o volvían a tomar conciencia de lo importante que es, pues respetar el ciclo natural del agua, y también nos llevaba a plantear un poquito la problemática, por ejemplo, si estábamos en zonas rurales donde ya no llueve tanto, donde hay mayores afectaciones por el cambio climático, un poquito hacíamos esta reflexión. Y bueno, ahí empezábamos a reflexionar, y algo que también, por supuesto, ¿no?, buscamos con las metodologías participativas, ustedes lo van a ir dándose cuenta, ojalá yo sea capaz de transmitirles que no importa, por ejemplo, que las compañeras particularmente pues no sepan escribir, no sepan leer, sino que justo a partir de dibujos, unir piezas, es como vamos elaborando. Y si hay compañeras que tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, pues ellas muchas veces nos ayudan a escribir. Bueno, luego sigue, yo no sé si Denise considera, pero yo creo que es nuestro ejercicio así favorito de la vida, ¿no?
la ruta del agua. Y con pues, ¿qué buscamos con la ruta del agua, compañeras, compañeros que nos ven? Realizar un pequeñito y breve diagnóstico sobre la situación del agua en las colonias, en los barrios, en las comunidades y en los pueblos de las participantes y de los participantes, así como empezar a identificar algunos usos y problemas y, por supuesto, actores involucrados. Hagan de cuenta que es como si separaran un poco como arriba de las comunidades y a partir de las rutas ustedes van a ver qué bonitas cosas salen. La gente, nos damos cuenta, es que tiene mucho conocimiento en la vivencia de los problemas, pero muchas veces se tiene la falta de conocer cuáles son las entidades y autoridades indicadas para hacer la gestión. Entonces, ¿le pueden dar la siguiente, por favor? Este ejercicio, que es nuestro más favorito, tiene unas preguntas detonadoras. Ay, súper, gracias, ya pudieron cambiarme, súper. Entonces, bueno, algo que les pedimos a las compañeras y a los compañeros es que empiecen a recordar y a partir de eso empiezan a dibujar. ¿De dónde viene el agua que se usa en sus colonias, en su pueblo, en la comunidad? Puede ser de río, de un manantial, de tanques de abastecimiento, pero ¿qué creen? También nos hemos encontrado con que nos dicen, no sé, y eso también es un síntoma del diagnóstico, qué tanto no sabemos en torno al agua. ¿Para qué se usa el agua? Aquí, perdón, fue una cosa de diseño, pero sí importa, ¿no? ¿Para qué se usa el agua? Y entonces les pedimos que dibujen justo desde dónde viene el agua y vayan dibujando en el camino del agua, ¿para qué se utiliza? En las casas, en los hospitales, en los comercios, en las industrias. Y eso pues también nos va a dar cuenta dónde van estando las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Quiénes usan el agua? Bueno, pues en las casas, en los comercios, hospitales, escuelas, industrias. Pero ¿para qué la usan y dónde el agua las mujeres y los hombres? Y a partir de esta pregunta es detonante, porque entonces decimos, bueno, empieza a salir, ¿no? Las mujeres lo ocupan más en las casas para estas actividades. Y en los comercios, bueno, las mujeres también, pero pues no tanto. O sí, y no queremos darnos cuenta. Y eso es súper importante, ¿no? Preguntamos también si esta agua les es suficiente. Si no, ¿cómo la obtienen? ¿Quién va por ellas? ¿Quién se encarga de gestionar? Y ahí el tema de género ya nos va abriendo, ¿no? Una gran problemática. ¿Cómo es la calidad del agua? Es buena, es mala, de acuerdo a lo que las personas consideran, por supuesto, ¿no? Y si no es buena, ¿qué problemas van a encontrar? Huele feo, no llega. Y ahí nos empieza a salir este pequeño diagnóstico. Si hay drenaje, si hay fosas sépticas, si hay letrinas, si hay baños secos, si no hay ningún servicio para el desalojo de excretas, y esto es súper importante. Y otro tema que lo vamos ligando con el saneamiento, por supuesto, es quién después de usarse el agua, ¿a dónde se va? Se va al drenaje, se va al saneamiento, o muchas veces ya sabemos, ¿no? En comunidades rurales se va a las barrancas o se va a los ríos, generando muchas contaminaciones. Y decirles, por ejemplo, aquí que para nosotras fue muy importante en el contexto de la metodología de la Agenda Azul, ¿para qué y dónde se usa el agua las mujeres y los hombres? A nosotras nos gustó muchísimo hacer esta metodología y todavía nos sigue gustando, porque cuando hicimos esta propuesta de irnos a campo, decidimos que íbamos a abordar esta problemática en 4 posibles ejes. Uno era en todo lo que tiene que ver para agua, consumo doméstico y saneamiento, otra para actividades productivas, otra para gestión y conflictos y lo cultural. ¿Por qué hicimos esto? Porque lo que queremos y queríamos desde aquel entonces era dislocar esta idea de que las mujeres solo tenían que ver con el agua en el ámbito doméstico. Y la experiencia nos dice que las mujeres estamos más allá del ámbito doméstico, ¿no? En ingeniería, en industria, en los hospitales, en la escuela, y que tenemos que visibilizar cómo es esa participación diferenciada. La siguiente, por favor. Ay, bueno, está perfecto. Ay, gracias que la pusieron en grande, porque esta es lo que nos sale de la indicación de las rutas del agua. Bueno, la verdad es que no encontré más fotos porque pues ya han pasado muchos años, pero la verdad es que estas a mí me parecen realmente muy bonitas porque lo que muestra es que tanto la comunidad va conociendo su colonia, su comunidad, y miren, si se ven ahí, pues es que así son nuestras colonias, nunca son casi cuadraditas y muy bien organizadas, regularmente así son, ¿no? Y entonces, por dónde pasa el agua, a dónde la van a llevar, los bosques, si se dan cuenta en las de la derecha, se ven los bosques y en la otra casi no, pero eso es importante porque entonces nos permite saber qué tanto las personas pueden ir conociendo las rutas del agua. La siguiente, por favor.
Muchas gracias. Entonces, a partir de, déjenme volver ahora a mover esta, ya, perfecto, ya. Y luego, ya que hicimos la ruta del agua, bueno, pues a nosotras nos importa muchísimo era identificar cuáles son los problemas que las mujeres en particular, que son quienes más han participado con nosotras, identifican como problemas. ¿Para qué? Para ubicar con claridad y precisión cuáles son las causas y las consecuencias de estos problemas con el fin de buscar soluciones más adecuadas. Y algo que es muy importante, muchas veces, por ejemplo, la falta de servicios puede ser sí una causa, pero también puede ser la consecuencia de un problema. Entonces, a lo que invitamos a las compañeras y a los compañeros es a identificar bien si lo que están planteando ya como un problema en realidad es una consecuencia o una causa. Eso es muy importante para nosotras. Y algo que es fundamental es que nosotras también muchas veces en las metodologías participativas, si tenemos oportunidad, pues hacemos grupos de hombres y de mujeres, porque seguramente ustedes como nosotras, pues saben que hay contextos donde no podemos trabajar de manera combinada, sino que tienen que ser separada y luego en plenaria. Y algo que nos ha pasado también en comunidad es que de repente llegan los niños y las niñas, y entonces, bueno, hemos tenido muy buenas experiencias donde los niños y las niñas hacen unas rutas y saben todo porque en la escuela la maestra ya hablaron de esto. Entonces esto también nos permite ir recogiendo pues un principio de la educación popular, ¿no? Que todo mundo tenemos un conocimiento y cómo vamos abrevando, cómo vamos sacándole el mejor provecho para que todo mundo veamos nuestra palabra en lo que estamos haciendo, pero también en la formulación de soluciones. Este árbol de problemas tiene un complemento y entonces es que a partir del de ver, por ejemplo, aquí está la disponibilidad, ¿no? La escasez. ¿Cómo afecta este problema a hombres y mujeres? Ahí siempre como una sugerencia que les hacemos es que siempre preguntemos ante un problema qué sucede, cómo lo viven hombres y mujeres, porque ahí es donde nos damos cuenta los grandes y la gran diferencia que hay en los impactos que viven las mujeres por el tema del rol de género, de estar tan cercanas a la gestión del agua, cómo viven los impactos, ¿no? Entonces, hace poquito, no fue con Denis, sino fue con otra compañera que hicimos una lista, de verdad a mí me salieron 17 actividades al día que hacen las mujeres, como contra 5 o 6 que hacen los hombres, mucho por los temas de los roles y los mandatos de género. Pero eso, cuando lo convertimos en preguntar cuáles son los impactos de estos problemas en la vida de las mujeres, lo que nos damos cuenta es que tienen pues su vida muy complicada, dolores de espalda, de cabeza, estrés, no duermen, no descansan y por supuesto, ya sabemos que cuando hay problemas del agua, las primeras en querer resolver o hacer las gestiones son las mujeres. Esto implica una doble o triple jornada de trabajo. Entonces, como ven, esto que es parte de la ruta del agua nos da todo un plan de trabajo para meses y si no es que hasta años para irlos llevando poco a poco. La siguiente, por favor. Entonces, después de ver estas, y también decir que estas metodologías que acá les compartimos, las pueden usar de manera secuencial, que les vamos a compartir los materiales, pero también pueden decir, yo solo quiero la ruta del agua, o yo solo quiero el árbol de problemas. La idea sí que se tenga una línea de seguimiento. Y luego, fíjense que, a lo mejor ustedes saben, pero en México, en el 2012, hace ya 13 años, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. Y entonces nosotros, como estábamos con mucha emoción, dijimos, pues ya que logramos que llegó a la Constitución, tenemos que hacer campañas y tenemos que hacer acciones para que la comunidad y la gente sepa de qué le contiene este derecho. Entonces, tenemos no es la mejor foto, discúlpenme, pero lo que está ahí son unos cubos, como unos cuadritos que lanzas, y en cada cara tiene contenido del derecho humano al agua, disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, no discriminación y por supuesto sustentabilidad, acceso a la información. Y entonces la idea es que este cubo, pues cada quien lance el cubo y dependiendo la cara que te toca, pues tú pides a las personas que te cuenten cómo viven ese elemento. Por ejemplo, si te cae disponibilidad, pues entonces tú sabes si en tu casa debes de saber si tienes poca, mucha agua, y la de al lado a lo mejor sí tiene todo el día, ¿no? O el compañero de la otra colonia va a decir, bueno, pues a lo mejor yo solo lo tengo un par de horas a la semana, ¿no? O un par de días. Entonces, eso lo que nos permite también es de otra manera abordar
la problemática del agua vista desde el derecho humano al agua. Y por supuesto que después de la ronda, de que todo, de todos los que les he presentado, yo creo que es el que menos tiempo tiene como que se ocupa, ¿no? Como, pues, ¿qué les diré? Como 1 hora, por ahí así. La ruta del agua sí puede ocupar hasta 2 horas, 2 horas y media. Y luego, si les da mucho la emoción y la comunidad tiene tiempo, pues pueden ocuparlo hasta 4 horas, con pausas también para que las personas estén como con atención. Pero este cubo, pues, nos ha dado muy buenos resultados, porque de una manera como muy sencilla y muy rápida nos permite que la gente empiece a reflexionar cuáles son sus problemáticas del agua. Y, por supuesto, cuáles son aquellos elementos donde su derecho humano ha estado violado. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y luego, pues ya que todas estas metodologías que les presenté, yo creo que estuvimos como ocupándolas como unos 8 años, la verdad. Conforme fuimos avanzando, ciertamente ustedes lo saben, pues una va viendo qué metodología te funciona, cuál tienes que cambiar, cuál tienes que simplificar. Pero algo que nos dimos cuenta a partir de las metodologías de género y agua, sobre todo en comunidades en su mayoría rurales y algunas urbanas en las grandes ciudades, es que el agua sí o sí convoca. Hay tantas problemáticas del agua que las mujeres en particular, perdón, y los hombres sí tienen interés de saber cómo se deben de resolver, qué debe de pasar. Y entonces soñamos con impulsar programas de encarnadoras, que para nosotras son plomeras o fontaneras, para intervenir en las problemáticas del agua, para mirarse ellas también como aquellas mujeres en particular que pueden adquirir habilidades y conocimientos. La primera foto, la de la izquierda, donde está la mujer que esa mujer también me acuerdo de ella, se llama Socorro Guadalupe, de hace 15 años. Esas mujeres fueron las primeras que nosotras como Red de Género y Medio Ambiente, y en aquel entonces yo trabajaba en una organización que se llama Mujer y Medio Ambiente, impulsamos el sueño de decir, ¿por qué no capacitamos? ¿Por qué no aprendemos a hacer fontaneras, plomeras o encanadoras, que hace rato me decían que así se dice en Brasil? Y la verdad es que fue un proyecto que nos encantó. Así bueno, todavía lo comento y me encanta porque aprendimos muchísimo. Y fíjense que ahí lo que nos pasó fue que en principio, pues buscamos un fontanero, un plomero, para que nos diera la capacitación a nosotras, porque en aquel entonces era muy más difícil que ahora conseguir una facilitadora, una técnica que nos explicara y que nos enseñara todas las habilidades de la plomería, ¿no? Y fíjense que ahí esa experiencia fue muy bonita, porque lo que hicimos fue, en principio, bueno, lanzar la convocatoria, que nos fue súper bien. En ese entonces se anotaron 30 mujeres para un taller toda la semana, 20 horas. Y el plomero, yo me senté con el plomero, con el que nos iba a dar la instrucción, y ya se imaginarán, hace 15 días, cuando él me vio y yo le conté todo lo que teníamos que hacer, pues claro, él dijo, es que yo nunca he dado esto para mujeres, o sea, ¿cómo le hago? Y entonces ya, desde el enfoque de género, de lenguaje incluyente, por supuesto, le conté todo el proceso. Bueno, no quiero decirles que la última semana, bueno, el último día, el plomero y nosotras selláramos así, con mucha disponibilidad. Él nos dijo, por ejemplo, nos enseñó, pues, el tema del uso de las llaves, detectar las fugas, pues, cómo le hacíamos, cómo podíamos trabajar entre dos. Y algo que él nos enseñó y que lo seguimos aplicando es que no es cuestión de fuerza, sino de maña. Es decir, si tú tienes tus 2 llaves, no hay tubería que se te resista, ¿no? Claro, si hay otras compañeras, pues está bien. Y la foto de hasta abajo también he de contarles que nos fuimos a los mercados, ¿no? O sea, yo me fui a los mercados a decir, oigan, como a conseguir fugas, ¿no? Oigan, fíjense que tenemos un proyecto de mujeres plomeras, que hemos hecho diagnósticos y por favor queremos repararle su fuga de agua gratis. Me miraban, la gente era así de, no, gracias. Y algunas muy extrañadas, mujeres, ¿cómo? Yo sí, claro, pero déjenos arreglar su fuga. ¿Y esto por qué? Porque también cuando hacemos metodologías participativas, seguramente trabajamos con un grupo específico de hombres y en particular de mujeres, pero también eso, lo que buscábamos era que se viera en el exterior, es decir, en un mercado, ¿no? Donde va mucha gente y donde lo que buscábamos era que también las mujeres se siguieran como perfeccionando sus conocimientos de la fontanería para que luego las llamaran y las contrataran si fuera el caso. 2 o 3 lo lograron, las otras se quedaron solo como reparando fugas en sus hogares, y eso también es importante. Toda esta capacitación que nosotras hicimos desde reparación de fugas o de fontanería, todas
las hemos hecho con enfoque de género, porque hay proyectos donde, por ejemplo, uno hacia el sur del país que yo estuve, en Chiapas, eran proyectos mixtos, donde sí contábamos con mucha participación de hombres, y entonces ahí teníamos que aplicar metodologías, palabras concretas, preguntas concretas, para visibilizar cómo en las cuestiones técnicas se piensa que las mujeres no saben, pero en la práctica muchas veces nos damos cuenta que ellas, ahorita vamos a pasar a otra foto que la van a ver, ellas son unas albañilas, ¿no? Y además ellas también contribuyen en sus hogares, entonces nos sirvió mucho para visibilizar. Y por otro lado, bueno, por ese lado era contribuir a que las mujeres se sintieran mucho más seguras, con herramientas, con estos conocimientos, pero por otro lado que los compañeros también, decimos en México, se pusieran como suavecitos, tranquilos, de decir, no pasa nada, que las mujeres también puedan acceder a estos conocimientos, y en realidad nos damos cuenta que tienen muchas experiencias, ¿no? Y luego, pues si se ven, seguramente como en México, ustedes allá también pues trabajan con mujeres de diferentes edades, ¿no? Y entonces pues también es importante cómo trabajando con mujeres de diferentes edades, pues hay como un intercambio generacional también de habilidades. La siguiente, por favor. Y bueno, algo que hicimos conforme fuimos aprendiendo fue que hicimos, sí, para la reparación de fugas, pero también para la construcción, miren, de sistemas de captación de agua de lluvias, pero de almacenamiento, baños secos y biofitos. Arriba, pues la verdad es que decirles que las mujeres nos pidieron no enseñar su rostro, por eso tienen esos círculos en sus caras, ¿no? También el respeto. Pero abajo, pues lo que nos dimos cuenta, si se dan cuenta, son mangueras, es decir, tubos de plástico, donde en comunidades rurales, la verdad es que eso es lo que hay. No hay tubería, digamos, de metales, sino de plásticos, y que entonces lo que nos dimos a la tarea es justamente en contextos rurales de reparar las fugas y llevar materiales de los cuales sabemos están construidas sus tuberías en las comunidades, para que entonces supieran qué hacer si se rompía el tubo, si se le hacía un hoyito, y entonces qué le hacíamos, pues cómo aprendíamos, ¿no? Y esta fue muy bonita. Esta, la verdad es que es uno de los proyectos así que a mí me súper llena el corazón, porque fue con comunidades indígenas. Y ahí lo que nos dimos cuenta, fíjense, es que las mujeres son unas albañilas natas, porque ellas, junto con sus compañeros, pues muchas veces no se tiene el dinero para pagar quien nos venga a construir la casa. Entonces las mujeres hacen mezcla, pegan el ladrillo, saben medir, ¿no? Y entonces eso, a la hora de construir los baños secos y como las cisternas de acá abajo de la derecha, pues nos dio oportunidad de decir, las mujeres saben, ¿no? Y hubo un momento donde hicimos un intercambio, así como de repente seguramente ustedes tienen un proyecto en un municipio, en un estado, y hacen un intercambio con otras mujeres. Nosotras también hicimos eso para fortalecer las capacidades, pero fue muy bonito porque había compañeras donde es una zona fría, que ellas, era un proyecto de puras mujeres, y todas ellas, solo ellas construyeron sus baños secos. No saben, bueno, era una belleza ir a esos baños, porque en algunos baños, bueno, por supuesto la indicación ya sabemos, ¿no? Cuando hacemos baños secos tenemos que tener cerradura, luz, en la medida de lo posible que es un camino estable y seguro, ¿no? Para las mujeres y las niñas y los niños. Pero ahí encontramos que sus baños secos los habían puesto preciosísimos, incluso les habían puesto plantas. Entonces dijimos, wow, las mujeres ya se apropiaron. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este proyecto de hasta plantas le pusieron en sus baños secos? Porque lo que nos dimos cuenta con el paso de los años es que sí, nos dábamos como un buen tiempo para diseñar las metodologías participativas con enfoque de género, había seguimiento y había como mucho respeto también ante los conocimientos, habilidades y experiencia de las comunidades, sí o sí íbamos a tener mayor posibilidad de la apropiación de sus proyectos, y que si en algún momento ya no podíamos estar porque se nos acabó el financiamiento, porque ya no podemos, porque a lo mejor cambiamos de trabajo, ya no trabajamos en ese mismo lugar, hay más probabilidad que las comunidades, al haber adquirido, primero identificar ellas mismas su problemática, diseñar las soluciones y luego hasta aprender a resolver los problemas técnicos, sin duda tiene mayor posibilidad de éxito esas ecotecnias. Y por supuesto, pues contribuimos muchísimo a la desigualdad en el acceso al agua entre hombres y mujeres. La siguiente, por favor. Creo que con la siguiente vamos a ir como cerrando para
Ay, no, bueno, esta me faltaba. Algo que también hacemos, que la de arriba, bueno, es que yo me emociono con todas las fotos porque me acuerdo de todas, pero miren, esta de arriba fue muy bonito porque esas jícaras que tienen Mari y la otra compañera, no me acuerdo cómo se llama, pero esas jícaras son un fruto que se seca y se utiliza como para echar agua, un recipiente en el cual podemos echar agua y lavar, pero también es una artesanía, entonces puede volver una artesanía. Entonces, pues como nosotras estábamos con diferentes mujeres, pues lo que hicimos fue que a todas les dimos sus guajes y les pedimos que pintaran lo que para ellas había significado haber participado en las escuelas de género y agua, haber participado en las rutas, en estos procesos también de sus diseños de cuestiones técnicas. Y bueno, pues la verdad es que se queda como un tesoro, ¿no? Para ellas y para nosotras, pero también como esta cuestión cultural y simbólica, ¿no? Lo que nos encontramos es que las mujeres, claro, plasman espacios donde hay agua, y eso en algunos lugares sigue siendo, pero en algunos otros lugares ya no es esa posibilidad, sino se vuelve como esta añoranza. Y bueno, abajo, algo que ya no les conté, pero que ahí está una querida compañera de Chiapas, Claudia, intentamos también tener un taller, una capacitación de electricidad, porque en algunos lugares se ocupan bombas en los comités comunitarios para dotar de agua. Esta, la verdad, hemos de decir que a los años no fue como la mejor capacitación que hemos hecho, porque había muchos como factores culturales, pero también que había comunidades donde desafortunadamente no había la luz y que entonces pues no les venía bien a las mujeres decir, bueno, ¿y eso para qué lo aprendo ahorita? Si en este momento, en realidad yo lo que requiero es luz y luego aprender, ¿no? Entonces eso fue realmente muy bonito y bueno, como que se va abonando a las experiencias también de qué cosas nos funcionan y qué cosas no nos funcionan y en qué momento tenemos que ir cambiando pues de metodologías o de enfoque también. La siguiente, por favor, y creo que ya estamos acabando con la última. Ay, bueno, ya casi, perdón. Bueno, esta es muy bonita, la verdad, porque esa dinámica la hicimos desde la metodología participativa. Ese fue un encuentro, creo que solo de mujeres, fíjense, para ver el camino recorrido, qué habíamos aprendido, qué nos habían quedado como huecos, en qué seguíamos teniendo dudas, pero sobre todo cómo al estar juntas las mujeres, aprendiendo de otras, pues nos vamos como volviendo fuertes entre todas, ¿no? Y vamos adquiriendo habilidades, pero también pues tener un espacio pues relajado y de descanso entre nosotras, donde también pues el derecho al descanso es súper importante, ¿no? Entonces esa foto es justamente el cierre de un proceso. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces estamos felices ahí en el rompecabezas, ¿no? De la organización. Y bueno, pues yo cerraría diciendo que las metodologías participativas pues sin duda nos invitan a aprender más. Y no es que nosotras vayamos a aprender, no, nosotras también aprendemos de las comunidades y también nos formulamos preguntas y sueños, ¿no? Y la otra es que también nos ha permitido, por lo tanto, fortalecer nuestras capacidades, por un lado como el diseño de las metodologías, si vamos bien, si no vamos bien, si tenemos que frenar, pero también lo que buscamos muchísimo, sin duda, es que las compañeras que participan fortalezcan sus capacidades a partir de y ver y reconocer todo lo que ellas saben y todo lo que han apostado y todo. También nos hemos dado cuenta que ellas ya habían impulsado, ¿no? A lo mejor de manera más sencilla la captación de agua de lluvias, pero las mujeres en las comunidades, ustedes lo saben, hacen muchísimas cosas. Y cuando analizamos eso de la importancia que es para resolver en una parte los problemas del agua, pues claro que todas fortalecemos nuestras capacidades, pero también esto, que las mujeres se vean como contribuir a que ellas se vean y la comunidad también reconozca que son unas gestoras del agua que tienen muchísimo, muchísimo que compartir. Y por supuesto que nosotras planteamos que cuando incorporamos el enfoque de género a los proyectos de agua o cualquiera, sin duda, pues le abonamos a la justicia social. Entonces, pues estas metodologías nos ayudan un poquito a abonarle a esta justicia social en torno a la gestión del agua. Muchísimas gracias. Elucidativo tu ponencia y como la gran metodología que eres, ¿no? Nos fuiste llevando de la mano. Primero comentando que tenemos políticas hídricas excluyentes, el sector hídrico es un sector muy masculinizado, muy machista y que no toma en cuenta
ni las mujeres y ni la sociedad como en su conjunto, ¿no? Y comentaste también que a partir de los derechos humanos al agua y saneamiento en la Constitución, las políticas y la estrategia de gestión tuvo que ir un poco tomando en cuenta esa diversidad de gente que está para recibir los sistemas, ¿no? Para tomar en cuenta la sociedad. Entonces ahí ya empieza no solo a y ver como importante los tubos, ¿no? Y el acceso al sistema, sino para qué sirve, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar? Porque sabemos muy bien que el tubo no necesariamente trae agua, ¿no? No necesariamente beneficia a la gente. Lo que tenemos que medir es el real impacto del tubo en las condiciones de vida de la gente, y es lo que dice el derecho humano al agua, ¿no? Que tanto hay disponibilidad, accesibilidad, calidad. Y después nos enseñaste varias técnicas a lo largo de un taller, no nos fuiste llevando de la mano, ¿no? Vamos a hacer un taller, vamos a reflexionar sobre cómo hacer las técnicas, desde las estrategias de rompehielo, que me encantó, ¿no? Que permite a la par romper el hielo, pero también empezar a reflexionar sobre cómo vemos las mujeres en las sociedades, ¿no? Y después el diagnóstico con la ruta del agua, que sí que es encantadora y que siempre podemos estar reinventando la ruta del agua, el árbol de problemas, el proceso de reflexión con el cubo del derecho humano al agua, y aterrizar, ¿no? En cosas concretas que pueden mejorar las condiciones de vida de las mujeres, como los oficios no tradicionales para las mujeres, que tú comentaste de varios. Y aquí lo que me parece muy interesante es que todas estas técnicas integran una lógica metodológica, ¿no? Que es la lógica de la dialéctica, ¿no? Que es partir de la práctica, ¿no? Cómo viven los actores sociales en la práctica su relación con los recursos o lo que se está tratando de diagnosticar, reflexionar sobre esa práctica, ¿no? Por qué las cosas están como están, y después regresar a la práctica para transformarla. No es justamente a partir de las causas pensar en cómo reducir los procesos de vulnerabilidad, abrir estrategias para aumentar la participación de las mujeres y todos los problemas específicos que queremos abordar. Y ese enfoque, ¿no? de la dialéctica fue muy trabajado con nuestro queridísimo Paulo Freire. Siempre que penso en la educación popular, yo tengo que hablar, que lo amo, ¿no? Y que fue quien nos enseñó, ¿no? Quien nos llevó de la mano para empezar a pensar en metodologías desde la realidad de las personas. Y fue muy interesante ese proceso, porque primero fue la educación popular con Paulo Freire. Después vinimos las ambientalistas y ambientalistas diciendo, no, la educación popular está bien, pero hay que pensar en la crisis ambiental, ¿no? Porque en ese entonces la educación popular hasta llegó a apoyar la Revolución Verde, que incrementó la crisis ambiental y de contaminación. Entonces hablamos, no, educación popular ambiental, ¿no? Entonces nosotras ahí subimos al tren de la educación popular ambiental, y más recientemente las feministas hablamos, no, pero no es solo educación popular ambiental, es educación popular ambiental con enfoque de género, porque las sociedades no son homogéneas, ¿no? Hay hombres, mujeres, hay niños, hay niñas, hay personas de la tercera edad, personas con deficiencias, ¿no? Entonces tenemos que pensar desde el enfoque de género, desde la interseccionalidad, y lo que tú nos comentaste fue justamente eso, ¿no? Tú partiste ya de lo más elaborado, que es la educación popular ambiental con enfoque de género, para decir cómo trabajar de manera participativa para ir pensando de manera conjunta en estrategias de mayor igualdad, ¿no? Para construir sociedades más justas, más igualitarias, donde cabemos todas y todos. Entonces, te agradezco muchísimo, fue súper lindo escucharte, y es una pena que no podamos escuchar la gente, solo vamos a leer los comentarios, ¿no? Porque lo que sería lindo ahora es que se ampliara essas técnicas, não há um sinfim de técnicas, podemos fazer um grande paquete de técnicas participativas e intercambiar conhecimentos, experiências de como nos foi com cada quem em la aplicação dessas técnicas, mas não podemos, porque estamos em uma plataforma nova, que esperemos que logremos cambiar de plataforma para poder ver incluso a la gente, ¿no? Y escucharlas. Y aquí te voy a empezar a leer comentarios
que pregunta la gente. Uy, perdón, es que... ¿No? Por ejemplo, Gloria Sarraga, ¿cuáles han sido los principales retos que han tenido que enfrentar para aplicar esas metodologías con mujeres en las comunidades? Muchas gracias, Denise. Sí, pues es que pienso ahora que una va, ¿no? O sea, una dice, bueno, voy a ir a trabajar a esta comunidad y un reto que la verdad que muchas veces hemos enfrentado es la convocatoria, ¿no? Y algo que no lo dije, discúlpenme lo que ahora me sirve la pregunta de Gloria, muchas gracias, es cuando vamos a las comunidades procuramos siempre ir a los espacios donde las mujeres se reúnen, que regularmente no son las asambleas, sino puede ser las asambleas, pero también espacios donde las mujeres se reúnen, en el comité de salud, en las iglesias, para invitarlas a la primera convocatoria, ¿no? Ese es un primer reto, la convocatoria, ¿no? Y luego la metodología, fíjate que algo que nos ha pasado es que nosotras a veces programamos como para un tiempo, no sé, que les digo de la Ruta del Agua, que es nuestro favorito, y a veces las mujeres pues no tienen ese tiempo, ¿no? O sea, una ruta del agua pausada, con calma, les digo, son como 3 horas, pero a veces te dicen, puedo hora y media o 2 y hasta aquí. Entonces, a lo que nos hemos enfrentado es también como a adecuar las metodologías de acuerdo al tiempo y la disponibilidad de las mujeres. Uno, sin duda, que tuvimos en algún tiempo, compañeras, es el tema del financiamiento, ¿no? Ya sabemos quienes vamos o quienes íbamos a campo, que los proyectos pues nunca van necesariamente en los ritmos sociales, nunca van al ritmo de las financiadoras, ¿no? Entonces, algo que nos pasaba fue eso, como un reto de estar pensando, buscar financiamiento para la continuidad. Y algo que también en ese sentido vivimos fue como un reto, si ya no teníamos la disponibilidad económica, como también en un ejercicio de corresponsabilidad, pues las comunidades contribuían, ¿no? Y eso también pues fue siendo muy bueno. La otra, algo que nos enfrentamos en algún momento como reto, fue que nosotras mismas tuvimos que aprender de los temas técnicos, ¿no? La disponibilidad del agua, las cuencas. Tenemos una metodología que se las vamos a compartir, que después de este pequeño diagnóstico, nos fuimos a una escuela de formación. Y ahí un reto que identificamos nosotras fue, pues, saber estas partes de las entidades de gobierno con mucha más claridad, en diferentes estados, las leyes, los programas, lo institucional. Entonces, pues nos ha implicado pues también este gran reto de ir aprendiendo mucho más de los problemas del agua y también pues ir documentándonos a dónde íbamos, pues cuáles eran las problemáticas del agua que se vivían desde los datos duros, ¿no? Entonces eso ha sido un reto pues que en realidad lo hemos visto pues más para nuestra formación, para poder ir a dar los talleres de manera adecuada. Creo que con eso, a ver si Gloria está de acuerdo, si es suficiente. Y perdón, y me había pasado, antes de Gloria, preguntó Esther si tiene alguna publicación para consultar las metodologías. Sí, muchas. Pues fíjense que ahí, antes de ir a las metodologías, les vamos a compartir, seguramente Denise estará de acuerdo, de nuestra mamá, de todo, la Agenda Azul de las Mujeres, porque ahí está como la parte conceptual, aunque miren, la verdad ya tiene más de 15 años, ustedes no piensen en eso, piensen que fue el documento que nos dio la luz y a partir de eso fuimos formulando metodologías. La Agenda Azul de las Mujeres está, el cubo está, la escuela, donde y ustedes se van a dar cuenta que pues lo fuimos haciendo por módulos, ¿no? Y la Escuela de Género y Agua pues también está súper publicada, ¿no? Yo ahí les quiero decir que claro, que bueno que las piden, por supuesto, ¿no? Se las vamos a hacer llegar a Denise, si les parece bien, como en un gran paquete, y ya en la comunicación que ella decide, o ella y las organizadoras, otras organizadoras, cuál es la mejor vía. También al rato, si quieren, les doy mi correo. Y fíjense que, gracias a ti, Gloria, y ¿saben qué es lo maravilloso? Es que esa metodología, pues ya es del mundo, no es de nosotras, aunque diga que las hicimos nuestras. Y yo ahí lo que les recomiendo es que se la apropien, que ustedes digan, a ver, si por ejemplo, si están en Brasil, ¿no? A ver, las compañeras mexicanas lo plantean así, pero eso en mi realidad brasileña no va. ¿Qué tal que le hago una adecuación? Porque justamente es lo que nos hace muy feliz, que cuando las metodologías salen al mundo y nos las apropiamos, es porque vemos que hay sentido, ¿no? Entonces eso es, por supuesto que las van a tener. Gracias, Denise. Sí, y
Gracias por la compartencia, dice Alba Margarita, y me interesa mucho acceder a los materiales, sobre todo el cubo que se presentó. Muy bonito. Entonces, sí, me encanta la idea de que nos vas a hacer un paquetito para enviar, ¿no? Y Abani Torres dice que podríamos abrir un Google Drive para socializar metodologías. Me parece muy buena idea, ¿verdad? Sí, es muy buenísima idea, sí, claro que sí, yo se los paso. Rafael Lorea, ¿ha habido resistencias por parte de los hombres en las comunidades para que las mujeres no participen? Rafael, ¿qué andas sabiendo? Sí, te lo voy a decir. ¿Te parece que conteste, Denis? No, por supuesto. Perfecto, pensé que ibas a decir Y algo me más. imagino que vas a comentar algo que vivimos juntas. Y si no, después yo Tú comento. comentas, claro. Bueno, pues fíjense que pues la convocatoria la hacemos para hombres y mujeres. Y en algunos espacios llegan más y en otros menos, pero hubo una comunidad donde el trabajo que hacemos también, bueno, nosotras estábamos en la capital y cuando íbamos a comunidades, pues había muchas compañeras de nuestra red que ya tenían un trabajo previo, ¿no? Entonces, fíjense que en algún momento en una comunidad indígena, la compañera nos dijo, oigan, es que aquí pues todavía pues no se mira tan bien que las mujeres salgan de la comunidad o que vengan otras a darles un taller, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y ella con la experiencia que tenía, ella se llama Julieta Valdés, por si nos ve, ella nos dio esta sugerencia, dijo, tenemos que hacer cartas dirigidas a los maridos para que les den permiso. Y ya se imaginaron las otras así de... Y dijo, es la estrategia que tenemos que hacer para que las mujeres vengan. Entonces, claro que hicimos la carta, compañeros, compañeras, para que dieran permiso, ¿no? Algo que pasó es que algunos hombres decían, ok, pero yo voy a ir al taller. Y entonces nosotros somos muy respetuosas y somos muy incluyentes y dijimos, claro, que vengan los compañeros, porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando los compañeros escuchan las vivencias que tienen las mujeres en relación a, en este caso puede ser el problema del agua, pero puede ser cualquiera, como que deponen un poco sus armas, Rafael. Eso pasó. En otro contexto pasó que ella, después del diagnóstico y de los impactos, se va a un plan de acción, ¿no? Como qué podemos hacer hombres y mujeres. Y resulta que una compañera, bueno, estaba, no saben, súper contenta, le había gustado el taller, dijo que claro, que ella quería ser parte del comité y se fue muy contenta. A la siguiente sesión, la compañera compartió que su esposo le había macheteado, porque cómo se le ocurría que las mujeres podían decidir o estar en los espacios de participación. Entonces han sido escenarios muy fuertes. Y algo que hicimos y que no se los dije, fíjense, ahora voy a aprovechar, es que en algún momento en Chiapas, me acuerdo que mi compañera Tania y Claudia decían, Brenda, hay que hacer, eso fue hace 10 años, fíjense, ¿no? Brenda, así como 8 o 10 años. Brenda, ¿por qué no hacemos un taller de masculinidades? Y yo, ¡oh! No, chicas, ¿cómo creen? No, yo no sé, o sea, a mí me daba terror, ¿no? Todavía me acuerdo y digo, ay, Brenda, ¿qué te pasa? Y entonces me dijeron, es que hay que entrarle con los compañeros. Y yo más bien mi susto era porque yo no manejaba el tema. Claro, eso implicó un reto de irse a aprender. Pero lo que hicimos fue una estrategia siguiente, compañeras. Es que yo me senté con un compañero antropólogo de la zona que hacía trabajo con hombres indígenas. Y entonces ya sabrán, yo me fui con el compañero a contarle todo el proyecto, así con todas señas y detalles, y decirle, pues, cuál era el objetivo del proyecto y por qué a nuestras compañeras se les había ocurrido decir que era un momento propicio para que tuviéramos un espacio de masculinidades. Entonces, casualmente fue en el taller que era de derechos de las mujeres, porque también nosotras hacíamos eso, combinar toda la parte técnica de agua con derechos humanos, liderazgo, las mujeres, ¿no? Entonces fue bien interesante porque los BINIC, que son los hombres, así se dice en lengua setzal, pues a veces iban a los talleres a ver qué hacíamos y nosotras nos involucramos. Ese día dijimos, de este lado las mujeres y de este lado los hombres. Se fueron todo el día y decíamos, pero ¿qué va a hacer este hombre? Claro que yo puso canciones y las fue analizando. Pues hubo un compañero que iba con sus hijos que él dijo que él no quería entrar. Y nosotras dijimos, pues el compañero tiene su derecho, no podemos obligarle, ¿no? Pero todos los otros que se quedaron a partir de una canción empezaron a analizar. Eso fue un día. Al otro día, pues ya nos teníamos que volver a juntar para las estrategias de gestión y los compañeros pidieron dar su voz y nosotras así de, ay, qué emoción, ¿no? Pues les cuento que en ese taller varios grupos de compañeros reconocieron que bebían muchísimo y que cuando bebían el tema de violencia, golpes para las niñas y las mujeres y los niños crecía y que se comprometían a no hacerlo más.
Evidentemente ya sabemos quienes vamos a trabajo de cambio que un taller no cambia el universo ni la violencia, pero sí contribuye a visibilizar. Y entonces yo quiero pensar en mi corazón que eso que se pudo ver que no abonaba, no solo para que las mujeres no participen en los procesos de agua y de gestión, sino para toda la vida. Entonces, a partir de ahí, yo ya le perdí el miedo a hacer talleres de masculinidades con los compañeros, porque fue una puerta y que nos dio la posibilidad de seguir aprendiendo. Eso, Denise, a ver tú, ¿de cuál te acuerdas? Sí, yo pienso que es importante compartir porque justamente parte de la relevancia de trabajar masculinidades. Porque no sé si te acuerdas, no, tú te acordarás cuando yo te diga, y si, logramos un financiamiento de la Alianza de Género y Agua y trabajamos en la Escuela de Género y Agua y trajimos gente de todos los estados, varios estados de la República para trabajar la metodología, para validarla. Y como teníamos recursos, tenía una lideresa que teníamos contacto en Veracruz, que era una lideresa de una cooperativa de pescadores, sí. Y los pescadores es un espacio súper masculinizado para que tenga una lideresa que salga adelante, es algo muy difícil, ¿no? Entonces pensamos desde el máximo, porque quien va a abrir nuestro taller es la lideresa de una cooperativa de pescadores. Entonces ella llegó y cuando empezó a hablar, empezó a llorar. Y habló, ¿sabe qué? No me gustaría tanto estar aquí, porque por estar aquí, yo perdí a mi marido. Mi marido se separó de mí porque me llama prostituta y porque voy con hombres. Y no, entonces fue una cosa, porque lo que queríamos es que él hablara de su empoderamiento, ¿no? Y lo que ella dijo es cómo le dolía ese empoderamiento, justamente porque no fue parejo con lo que pasó con su esposo, ¿no? Entonces eso, como dijiste, ¿no? De la masculinidad, sí, sí, hay que trabajar muchísimo masculinidad y género justamente para que no ocurra esas situaciones, ¿no? ¿Te acuerdas, Brenda? Ahí en San Fernando, ¿sí? Sí, claro, en un lugar hermoso. Estoy tratando de acordarme el nombre de la maestra. Ella es de Alvarado, Veracruz, ¿no? Sí, Justo. sí, fue. La otra también, Denise, fíjate que de ese proyecto que tuvimos, bueno, fue en Chiapas, pero yo tuve varios en la Ciudad de México, donde esto que les digo, posibilizar el habla y la escucha fue fantástico. Y también hemos de decir, compañeras y compañeros, que hemos tenido compañeros que han sido súper buena onda, súper solidarios, súper respetuosos, ¿no? Y que entonces también puede ser un tema de personalidad, pero cuando son, digamos, como con estos hombres con los que se puede dialogar, pues ellos también aprenden, ¿no? Y entonces siempre, por ejemplo, me acuerdo en esa capacitación que les enseñaba las fotos de las tuberías y de los plásticos, de las mangueras, perdón. Miguel se llama el compañero que nos dio la capacitación en Chiapas. No saben qué buena onda el chavo, o sea, de verdad, súper buena onda, y además él trabajaba con comunidades rurales, ¿no? Indígenas, entonces también es esa experiencia, pero que también mucho lo que hacemos cuando se puede, es que hacemos equipos mixtos, porque nosotras llevamos nuestras metodologías y como ya ven, estamos enamoradas de ellas, pero no quiere decir que todas las comunidades nos van a recibir con los brazos abiertos. Entonces, a veces cuando se puede, vamos equipos mixtos por una cuestión de estrategia, ¿saben? Y también de seguridad para nosotras. Y que eso también, pues, en este caso, me acuerdo que Miguel, él además hacía... en Chiapas hay un área donde están en resistencia a pagar la luz porque hubo muchas altas tarifas por la energía eléctrica. Entonces, ellos se dedican a hacer ecotecnologías para generar luz, o por ejemplo, en una bicicleta la adaptan y hacen el molino para el maíz, ¿no? Y entonces, este compañero, pues era ya muy conocido. Y entonces también era interesante cómo en estas cosmovisiones, que además, pues tenemos que respetar de las comunidades indígenas, a veces que se acerca un compañero mestizo, para las mujeres, pues no es como tan bien visto. Entonces, por eso nosotras siempre procuramos también hacerlo como en este diálogo, porque nosotras, pues nos vamos de las comunidades. Lo ideal sería que pudiéramos estar ahí muchísimos años, ¿no? Porque generamos apegos, complicidades, sueños, pero cuando no, justamente las metodologías también nos permiten, y yo le plantearía un poquito esto que decía Gloria, como los retos, compañeras. Creo que un reto que también hemos tenido es como a veces bajarle, porque a veces nosotras podemos ir y se puede abrir una problemática y lo menos que queremos es que las mujeres se queden con problemas de género. Entonces, eso ha sido un gran reto también, tener como esta posibilidad de, a pesar de como ven que nos gusta mucho lo comunitario, como una distancia para mirar si hay un foquito rojo
y frenar o ver qué estrategias, como esta muy buena que dijeron las chicas de los talleres de masculinidades, vamos involucrando. Ya, Denise, gracias, querida. Es que había dos, aquí una persona comentando que había estrategias también de mujeres indígenas que trabajan con mariscos, pero no comentó más. Y antes había algo que se puso acá en la pantalla, pero que se perdió y veo aquí en el chat y no está. Es que lo que tú viste, Bonita, son los comentarios que van apareciendo en YouTube. Eso es lo que tú viste. Sí, justamente, pero como ya no aparece y no está aquí en el chat privado, entonces ya lo perdí. No sé si tú pudiste leer, Brenda. No, como, ahorita te lo voy a decir, déjame ver qué, dice, Sandra dice, acá tenemos de mujeres indígenas que trabajan con mariscos, pero es solo lo único que dice, Bonita. Sí, sí, y antes había uno que era algún comentario, pero... Te voy a leer uno porque ya lo encontré, mira, dice, los roles de género dificultan en algunas comunidades la formación a las mujeres indígenas. Ahí está. Sí. Y si me permites a esta, yo creo que las metodologías participativas te ayudan a dislocar un poquito esos roles. Miren, yo les voy a confesar, cuando ese primer hombre que se llama Porfirio nos dio la capacitación de género y agua, yo me sentía la más poderosa. O sea, tener una herramienta en la mano, ustedes seguramente lo saben, nos da poder. Y eso es muy simbólico, porque fue como un descubrimiento muy bonito en los talleres, ¿sabes? No, yo no lo pensaba, o sea, yo desde mi teoría y con Denise y con las compañeras que trabajamos, dicen, no, sí, claro, vamos a aprender, y las fugas y la reparación. Ajá, cuando tú tienes las herramientas, se hace la El poder de la Stilson, ¿se acuerdan? Hicimos les voy a compartir una viñeta que hice con una compañera que se llama Ita Salazar, que además ya la tuvieron por acá, ¿no? Escribimos qué era lo que nosotros vimos cuando era el poder del Stinson. Y en ese primer taller había una mujer, ay, que como yo me acuerdo, tiene 15 años y me acuerdo de sus nombres. Victoria era de Xochimilco, una zona rural de la Ciudad de México, y esa vez iba con su hijo chiquito de, pues, como 7 años, y lo llevó porque, pues, no hubo escuela, y pues se lo tuvo que llevar al taller, y pues, órale, ¿no? Y entonces, para el niño, era como otro mundo, o sea, puras mujeres aprendiendo la plomería o la fontanería y un señor enseñándoles. Y entonces Victoria nos contó, y que eso lo van a leer ahí en la viñeta, llegó y le contó a su papá, papá, ¿qué crees? Fui a una escuela de puras mujeres y de puras señoras grandes, porque él tenía como 7, 8 años, y mi mamá, y estaban aprendiendo, fue el día que aprendimos a soldar, o sea, con fuego. Y entonces la carita, Virginia el otro día llegó a contarnos y yo, bueno, ya saben, yo estaba súper contenta porque el niño quedó impactado de ver que su mamá iba a la escuela, pero que además había aprendido el fuego y a soldar. Y entonces a veces no nos damos cuenta cómo una herramienta desde lo simbólico puede resultar en cosas pues muy, muy favorables, ¿no? Porque pienso para ese niño, él ya se quedó con la idea de que las niñas son plomeras y que se van a buscar fugas a los mercados y lo pueden hacer muy bien. Ya, gracias. Sí, y un comentario, ¿no?, de Roxana diciendo justamente que las masculinidades son una puerta de entrada excelente para trabajar con, por supuesto, ¿no? Sí. Mira, apareció otro comentario, no sé si tú lo ves, de Marisa. ¿Quieres que lo lea, Denise? Por supuesto, yo no la veo. Dice Marisa Mar, Denise, un abrazo grande. Ay, que es un gozo escuchar a Brenda y reconocer todo lo que han venido haciendo en Regema hace años. Las busco en breve para tratar de sumar. Venga, hoy he escuchado no solo las historias en comunidad, recordé la propia experiencia de mi mamá en el ámbito periurbano. Gracias siempre. Ay, Marisa Mar Pecero, bienvenida. Qué gusto saber de ti nuevamente. Hace rato que no sé de ti. Es una compañera que estaba en la Conagua. ¡Guau! Muy bien, Marisa, qué bueno. Órale, sumemos, Marisa. Sí, ahora ya vi. Márcia Silva dice muy interesada en este debate en la Universidad Federal de RB. ¿Qué es RB? Algo de Brasil, no sé. Sí. Fernanda, ¿qué es RB? Y Servicio Social Presente. Bienvenida, Márcia. Y sí, la idea es después compartir varias metodologías, ¿no? Y además de eso, si ustedes
las personas que participaron tienen publicaciones de metodología, sería lindo, porque ahí no sería solo las metodologías que comparte Brenda, sino el equipo, ¿no? Como fue metodologías participativas, que sea participativo también la devolución de los materiales. Sí, aquí Vera Guarda, que es una compañera promotora también del seminario, co-coordinadora del seminario, te agradece. Gracias, Brenda. Excelente discusión. Muchas gracias a ustedes. ¿Y alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, aportar algo? ¿No? Entonces, Brenda, si quieres comentar, dar unas palabras finales o... Pues yo muchísimas gracias, Denise. La verdad es que, bueno, no sé si se nota, pero y quiero decir lo que Denise es mi maestra de vida. Hemos caminado juntas casi 20 años, donde pues como yo les decía al principio, ¿no? Esto que yo ahora, ¿no? Como parte de la red comparto, pues no es sola, sino es resultado de pues sueños, añoranzas y pensar, ¿no? Que las mujeres pues nos merecemos participar en la gestión del agua, ejercer nuestros derechos, ser libres, descansar y que bueno, pues es un proceso colectivo y pues me ha dado muchísimo gusto estar, aunque sea de manera virtual, en su precioso país, al cual quiero muchísimo. Y pues muchísimas gracias y estaré súper atenta por cualquier cosa. Les podemos mandar las metodologías y pues materiales que tengamos, por supuesto, para compartir. Ha sido un gustoso enorme estar acá. Muchísimo, obrigada. Foi uma alegria imensa tenerte, Brenda. Justamente, não sou tu maestra, somos maestras ambas e somos estudiantes ambas de la vida, não? E foi um regalazo de la vida tenerte em minha vida. Não, estou super feliz e muito contenta com o seminário que vai crescendo, que às vezes vemos gente nova, às vezes vemos gente super conhecida como Marisa, que já há tantos anos que não sabia, então me dá muita alegria esse espaço para poder compartilhar e rever, não? Rever gente que em algum momento nos cruzamos e sonhamos juntas, não? Então, esse espaço é para justamente seguir sonhando e construindo cenários de sustentabilidade e igualdade. Muchas gracias a todas y todos por estar y recordarles que el último jueves de cada mes tenemos nuestro seminario con invitadas y invitados maravillosos como lo fue Brenda hoy. Novamente, então, reforçar, né, os agradecimentos. Muito obrigada, Brenda, por estar aqui conosco, né? Obrigada pelos conteúdos que você trouxe, pelo seu tempo, o seu esforço, né, de estar conosco nessa tarde. Se você quiser ainda, né, fazer mais algum comentário, esteja à vontade. Só agradecer também quem esteve conosco durante essa transmissão. Pedimos desculpas novamente pelo atraso, pelas pequenas alterações aí, mas como disse no início, precisamos, né, mudar de plataforma. Não foi uma escolha nossa, com certeza, mas estamos verificando o que dá para fazer, quais as que puder trazer, né, uma maior e melhor interação. Mas o nosso objetivo é continuar, né, ao longo aí dos próximos meses, como disse Denise, trazendo outras e outros convidados para continuarmos falando sobre água e gênero e as suas muitas possibilidades aí de interconexão. Brenda? Se não, então, sí. Novamente. Gracias. Si quisiera leer, ¿no? Porque lo que dice Itzel es interesante, que en Oaxaca ella trabaja en una comunidad temas de cultura del agua, trabaja con infancias y con el acompañamiento de las mamás, quienes son las que están a cargo de la gestión del agua en sus hogares. Debe ser un trabajo maravilloso. Después pon tu correo, Itzel, que podemos ponernos en contacto y a lo mejor tú puedes dar una ponencia en el seminario. La idea es, ¿no? Y sumando, haciendo redes, ¿no? Queremos estar cada vez más enredadas.
Exatamente. A gravação e a apresentação da Brenda, a gente vai disponibilizar, então, a gravação ficará no YouTube e, posteriormente, colocaremos lá nos comentários, né, no espaço de informações onde terá aí um pouco sobre o currículo da Brenda, sobre o que ela abordou, os links que forem disponibilizados. Então, depois, todo o material que ela quiser referenciar, enviar o link, enfim, todos esses materiais a gente pode colocar lá para vocês assistirem de novo e acessar aí quais esses materiais, aonde eles estão linkados para baixar. Então, isso aí nos próximos dias. Também nos próximos dias enviaremos os certificados. Em média, mandamos aí mais ou menos uma semana. Então, todos aqueles que acessaram via plataforma Eventrim ou preencheu essa lista, né, de contatos, preenche lá o formulário para a gente, colocando o nome e o e-mail para onde será enviado, mas o nome exatamente, né, como deve ser emitido o certificado. Então, nos próximos dias aí, em até mais ou menos uma semana, a gente envia para vocês este formulário. Acompanhem as nossas redes sociais para mais informações, né, sobre as próximas edições. Então, tiver alguma dúvida, nos envie um e-mail, ou se não, nos contacte lá pelo Instagram. Nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Veja bem, já estaremos na nossa 19ª edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, que será realizada no dia 30 de março, e é uma edição que será mediada pela professora Vera Guarda. Acompanhe lá para saber quem será a nossa convidada ou convidado e quais os temas que serão tratados. Ótima tarde, boa tarde a todas, a todos. Nos vemos no próximo encontro. Gracias, hasta luego. Gracias, obrigado. Chao. Tchau.